Bienvenidos nuevamente a la Biblioteca de Diomedes, como siempre por Esdrújula TV. Hoy la invitación es a charlar con una invitada de lujo, con la escritora argentina Elsa Osorio. Muchas gracias por haber venido. Gracias a vos por invitarme. Bueno, vamos a tratar de comenzar a hacer una presentación para todos los amigos que quizás lamentablemente no conozcan tu narrativa y quizás hasta más trascendente, el motor de tu narrativa, que de alguna forma es una memoria consecuente para recuperar sentido de lo que le ha pasado a nuestras poblaciones hermanas de América Latina en toda esta década infame que sufrimos bajo el Plan Cóndor. Vamos a empezar por el primer librito como disparador. A 20 años, luz. ¿Por qué este título y de qué es? Bueno, el título es un juego de palabras, en realidad. Luz se llama el personaje, tiene 20 años cuando comienza a dudar de su identidad. Es el caso de una chica nacida en cautiverio durante la dictadura militar argentina. Sí. Y a los 20 años se produce su deseo, digamos, de investigar, de averiguar. Por otro lado, a 20 años, porque justo comencé a escribirlo a 20 años de la dictadura, bueno, la idea o el deseo, digamos, es que apareciera la luz sobre algunos hechos espantosos como el robo de niños. Y por otro lado, a 20 años luz, una vez le pregunté a un amigo científico, cuando estaba buscando el nombre de la novela, ¿cuánto es a 20 años luz, no? El número, sí, digamos. Distancia. Entonces, bueno, un número, yo qué sé, como muy difícil de decir, un número sí, casi inconmensurable. Y yo pensé que esa era la dimensión del horror de lo que justamente era el libro que había terminado, ¿no? Que es lo espantoso que te roben un hijo que va a ir a parar seguramente con el enemigo seguro, si no es con el mismo torturador, como en algunos casos, con alguien adicto al sistema y te maten, porque las mataron. La mayor parte, ¿no? sí. Cuando me había empezado a acercar a este libro, me golpeó mucho una declaración de una jueza argentina de ominosa memoria, y está bien en realidad que me haya olvidado el nombre, que cuando comenzó a destaparse parcialmente el espanto del robo de niños, ella explicitó directamente de que no iba a hacer nada para la recuperación de un menor específico por su familia originaria, porque consideraba de que no tenían derecho. No tenían derecho porque, en su percepción del mundo, toda persona que hubiese sido opositora a la dictadura argentina era obviamente un terrorista o un asesino, y entonces no había derechos para esas personas y muchísimo menos para esos niños. Entonces, por eso bloqueaba totalmente ese camino. Y ahí me acordé de que acá hace un montón de años surgió un concurso hecho en la memoria del profesor de historia Hugo Cores, un integrante de los movimientos opositores del PVP, que se llamó Hijos del Demonio, el artículo central, y era esta temática, era el artículo que había ganado la primera mención en este concurso de historia, porque fue uno de los primeros trabajos que se logró escribir en Uruguay en algo que cuando yo era adolescente, el tema no existía.
no existía en el discurso, existía en la realidad, pero era tan impronunciable el horror y era tan negado que se había puesto realmente una lápida sobre esto. Por eso fue que me impactó mucho cuando tú estabas acercando este tema y me decías que, bueno, el tema del deseo. Entonces, claro, yo la primera asociación que hacía era el deseo de saber la verdad, por más allá de lo espantosa y dolorosa que fuese esa verdad. Pero las dictaduras no solamente asesinaron, sino que pervirtieron toda la vida social, también el idioma. Por eso me parece tan catártico de que haya propuestas como la tuya, pero de alguna forma empezar a decir lo que no se podía decir. Contame un poco más, porque creo que también es pertinente. Esto lo editaste inicialmente en... En España. ¿Por qué? Bueno, yo vivía en España, pero como soy argentina, los grandes grupos editoriales tienen casas en distintos lugares, entonces se mandaba el libro a la Argentina, por ser yo argentina, y decían no, por razones bastante extrañas, como por ejemplo, porque es un tema que no está de moda, todavía en la realidad no había sucedido que ningún chico se hubiera buscado a sí mismo, si estaban los casos que se conocían, que buscaban las abuelas, ¿no? Entonces, bueno, el libro salió en España y, bueno, muy rápidamente tuvo una gran difusión, entonces salió en la Argentina unos meses después, pero no porque lo eligió un argentino, sino porque lo eligió el director de un grupo que estaba en México y salió en la Argentina. Bueno, en fin. De todas maneras, también fueron muchos años hasta que salió en la Argentina este libro, porque esta edición que te digo duró, no sé, 6 meses y después hubo, como dijeron ellos, un error administrativo, ¿no? Y cuando se volvió a editar en la Argentina, ya tenía 15 traducciones en ese momento, así que imagínate. Sí, estoy viendo que tu obra ha sido traducida a 18... 25. 25, ya más 25 idiomas. Es muy choqueante que otro tipo de sociedades no solamente le interese, sino que sientan necesario acercarse a este tema. Y en el Río de la Plata esto todavía tiene un enorme manto ominoso de silencio. Y las abuelas de Mayo, andame corrigiendo, creo que se forma a partir de las Madres de Mayo como un grupo específico, porque empiezan a intuir de que quizás haya algún niño que todavía esté con vida, lo empiezan a buscar en las casas cunas, porque en aquella época no existía formas reales de datación genética. Claro. Entonces, estaban esas Madres de Mayo que ya tenían el epíteto de que eran las locas de Mayo, buscando niños que pudiesen ser parecidos a sus hijos, sí, intuyendo que todavía podían estar vivos. Algunos se sabía que existían, porque o bien había desaparecido su mamá embarazada, sí, o, viste, también desaparecieron chicos, o sea, sí, un operativo se llevaban y algún bebé. Ellos se llamaban abuelas, al principio un grupito chiquitito, abuelas de nietitos argentinos, ¿no? Después se fue configurando abuelas de Plaza de Mayo, que tuvieron, por supuesto, las abuelas obviamente son madres, pero digamos, tuvieron un objetivo que fue buscar a sus nietos y hicieron una movida impresionante en el mundo, incluso científicamente. Sí.
porque se llegó, bueno, consiguieron mucha ayuda, no las mataban, en cambio madres han matado, porque las consideraban un poco como inofensivas, ¿viste? Se reunían en un salón de té que se llamaba Las Violetas, tenían una serie de códigos para decirle a los nietitos de tal manera, decir, bueno, y además hicieron, la verdad yo las admiro muchísimo, igual que a las madres, pero eran como detectives, ¿entendés? Sí. Iban a buscar, hicieron, y siempre, yo te diría, apostando por la vida. Entonces llegaron a conseguir una prueba que se llama el signo de la abuelidad, y hubo un banco de datos genéticos, o sea, hicieron un trabajo increíble, pero también la sociedad, lo que decías antes del silencio, ¿no? Con que se ocultó, la cuestión de los hijos no estaba cubierto por las leyes de impunidad, sin embargo no salía a la luz. Quiero decir, no se hablaba, ¿viste? Porque en realidad es tan espantoso que es muy difícil de sostener, cualquiera sea la ideología que tenga. Los niños desaparecidos fueron desaparecidos con vida, porque no sabían quiénes son. Y todavía hoy, ya tienen 40 y pico de años, todavía hoy hay bastantes que no lo saben. Sí. Sin embargo, la sociedad en ese sentido ha cambiado enormemente. Por ejemplo, una abuela encuentra a un nieto y yo te diría que la sociedad hoy lo acepta. Mientras tanto, eso vos comentabas, hubo un enorme debate en la sociedad. Por ejemplo, ¿por qué decirles si total los padres están muertos? Bueno, porque la verdad es mejor que la mentira. Y es cierto que los chicos son doble víctima, ¿no? Sí. Pero bueno, la verdad que saber la verdad, sobre todo de tu identidad, siempre te va a hacer bien. Hay casos muy conmovedores, mira, de chicos encontrados. A mí me había impactado cuando las abuelas de Mayo salen al mundo a denunciar esto. Al principio, todas las puertas estaban cerradas. Sí. Y hay una página menor de la historia que me deslumbró, que hubo un periodista argentino de origen británico, Cox, que en el Buenos Aires Herald, en inglés, publica la primera solicitada, y eso implicó que, claro, Buenos Aires Herald, de alguna forma, es, en términos históricos, el gran representante de la comunidad británica, y eso uno automáticamente piensa en los grupos económicos más fuertes de Argentina, etcétera, bueno, lo casi fundacional, todo ese tema de muchísimo poder, y que alguien desde ese sitial quizás de privilegio, poder, haya escuchado lo humano, porque no creo que Cox fuese, entre muchas comillas, izquierdista o como lo quieras definir, o opositor a la dictadura, en el sentido lato del término. Él creo que lo publica por lo que tú decías, por lo ético, porque esto es una perversidad, no importa desde qué religión lo quieras leer, es perverso. Que creo que ese es el gran tema. Yo creo que esto a su vez, y quizás para el próximo bloque lo sigamos, no se puede agotar en las víctimas directas, porque creo que la clave para entender este espanto, que todas estas perversidades fueron parte de una estrategia para arrasar un proyecto de país. Volvemos inmediatamente. Muchas gracias. Queridos amigos, en nombre de Esdrújula TV, les deseamos
Felices fiestas, muy feliz año 2022. Lleno de paz, armonía, abundancia, salud y amor. Un enorme abrazo y el deseo de muy felices fiestas. ¡Aguante! Esdrújula TV. Sí. A partir del 7 de octubre y todos los jueves a las 21 horas, los invito a cruzar el puente por la pantalla de Esdrújula TV. Elegir un colegio es una decisión muy importante. Vení a conocer la SAFA desde 1889, siendo escuela de vida. Inicial, primaria, ciclo básico, bachillerato, todas las orientaciones. Colegio y liceo Sagrada Familia. Avenida del Libertador 1960, zafaguada.edu.uy. Hoy para UNAJPU no es un día más. Hoy, jubilados y pensionistas con su voto reafirmaron el camino por mejor calidad de vida en defensa de una seguridad social digna e inclusiva. Gracias. UNAJPU, Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay. Proba una gran hamburguesa, como vos la querés. Signature Collection by McDonald's presenta la nueva American Barbecue. Ahora también con 3 carnes. Sabor premium, sin tanta pose. Una forma de ver este tema es que todo este terror planificado apuntó a destruir todo un tejido social. No solamente por el mero regodeo perverso de hacerlo, sino por racionalidades económicas absolutamente y meridianamente claras. En la estrategia de dominio continental de Estados Unidos, Kissinger, la Escuela de las Américas, la doctrina de seguridad nacional, todo eso fue confluyendo en la implementación de determinado modelo económico cuyas secuelas seguimos viviendo. Esto obviamente es una perspectiva personal del tema, por el cual, frente a este horror, quizás de alguna forma para tratar de entenderlo, creo que hay una racionalidad política rotundamente definida en función de lo que fue la Guerra Fría, en función de lo que fue tener determinado tipo de ejércitos con determinado tipo de modelos de dominio, y que todo eso obedeció a una política de confrontación en la Guerra Fría, porque sí, obviamente en la historia de América Latina hubo infinidad de conflictos, infinidad de genocidio contra los indios en toda América, y por ejemplo con las campañas del desierto en Argentina, las luchas contra los federales que hacía Sarmiento, que no ahorren la sangre de los gauchos porque no sirven ni para regar la pampa. O sea, brutalidad y salvajismo siempre hubo, pero nunca lo hubo a este nivel.
Entonces, mi visión es esa. ¿Cuál es tu visión? Bueno, con respecto al robo de niños, concretamente, a mí me lo han preguntado infinidad de veces en distintos países lejanos a Latinoamérica. Bueno, pero ¿por qué robaban tal? Y yo no tengo una respuesta para eso. No la tengo porque es algo totalmente salvaje, totalmente enfermo, ¿no? Pero, por otra parte, se pueden pensar algunas cosas como, por ejemplo, el color de la piel de los bebés. Es espantoso lo que estoy diciendo. Sí, pero es parte del tema. Pero yo lo que realmente se comprobó en algún momento, por ejemplo, en Mar del Plata, que había un edificio de suboficiales de la Marina donde los padres y los hijos eran muy diferentes, ¿no? Y bueno, finalmente es que decían, bueno, sacamos digamos, recuperamos tal niño, lo robamos para esa familia. Pero esta no es la única razón, y la razón es difícil entenderla. Porque vos decís, ¿pero qué les pasaban? Eran todos estériles, ¿viste? O sea, ¿por qué sacabas un hijo? Pero la idea de crear el famoso, lo que llamaban, ¿viste?, el ser nacional, sí, ¿no? Que no se sabe qué era el ser nacional. Sí, sí. Pero es como, si querés, apropiarte del enemigo, porque tenés que ser bastante enfermo para criar en tu casa, como se dio en la casa de muchos torturadores, el hijo del enemigo como tu propio hijo. Y desde el punto de vista de la mujer, mentir con el propio cuerpo, es decir, yo te tuve aquí en mi vientre, ¿no? O sea, es espantoso. Por suerte, digamos, se ha hecho un trabajo bastante interesante con esto. Y con respecto a lo que vos señalabas recién, de un plan orquestado, sin ninguna duda no fue una dictadura militar, fue una dictadura cívico-militar, con intereses puramente económicos. En la novela esta Doble Fondo, yo bueno, en fin, es también una historia con la dictadura, donde se habla de la ESMA, el campo de tortura, campo de detención, bueno, uno de los más espantosos, y ahí hubo un plan, digamos, también económico, donde algunos detenidos se salvaron por hacer trabajo esclavo, pero hay gente que fue matada y desaparecida por intereses puramente económicos. Sí. Después estos mismos del grupo de tareas, algunos de ellos, trabajaron dentro de grupos de poder en gobiernos en los 90, bueno, ligados al gobierno y a las grandes empresas y demás, ¿no? Entonces, bueno, en este libro, en esta novela, trato, bueno, un poco de esta conjunción entre el poder económico. Concretamente, las propiedades de los desaparecidos las vendían, qué sé yo, en una inmobiliaria que era uno de estos tipos que quedaba por ahí en Belgrano. Entonces, fue un plan, y el plan de robo de niños fue un plan sistemático, no hay que pensar que fueron... Sí, que algo espontáneo. Un plan sistemático, pero... no, es difícil, yo por eso te digo, me lo han preguntado muchas veces, y a mí me resulta muy difícil pensar desde lo humano, desde lo personal, por qué hacían algo así, porque tenés que ser un monstruo para hacer eso. Una pregunta que en realidad, esta sí que se me acaba de ocurrir la problematización. ¿En Chile este fenómeno no tuvo estas características? No. En Chile, bueno, no quiero hablar directamente de... A ver, la dictadura chilena fue absolutamente terrible, pero voy a decir una cosa que quizás te parezca rara, pero menos loca. Menos loca, te quiero decir que de pronto alguien lo chupaban en la Argentina y no sabías por qué.
porque también hubo cuestiones personales. Bueno, Sí, sí, claro. por supuesto como militante, sindicalista, decir, esto es lo importante, no hay que pensar que es todo por casualidad. Pero, por ejemplo, si un hombre se quería levantar a una mujer, ¿entendés? Le desaparecían el marido, o el primer marido de una de las amantes hasta me da miedo decirlo, pero de Macera, un señor yo sé, tradicional, ¿viste? No son de la oligarquía, digamos, Sí. pero te quiero decir, hubo también circunstancias, por supuesto, los más no fueron ellos, los más fueron la gente que militaba, pero ha desaparecido gente. Yo he conocido muchos compañeros en los juicios de Madrid que, por ejemplo, una compañera que había desaparecido su marido italiano, bastante mayor que ella, y ella, viste, como que no tenía la menor actividad política, simplemente era un hombre muy rico y se quedaron con sus empresas. Así de fácil. Justo nombraste algo que me interesa. ¿Qué son los juicios de Madrid? Y los juicios de Madrid son en el año 98. Sí. Bueno, justo cuando se edita este libro. Sí, pero justo cuando el libro estaba tratando de salir, mirá. Bien, sí. Entonces, bueno, un fiscal español hace una demanda. Un fiscal español no tiene nada que ver con la Argentina. Vio el movimiento de los 20 años, vio algo, se conmovió, qué sé yo, y entonces una asociación, la Asociación Argentina de Derechos Humanos, un grupito chiquitito, empieza una demanda, todo eso se empieza a mover y Pinochet va a Londres en ese momento. Entonces, ahí lo buscan por Interpol y queda detenido en Londres. A partir de ahí se moviliza todo y en Madrid la Audiencia Nacional aprueba que se haga un juicio contra el genocidio en Madrid en Madrid, pero sobre Argentina y Chile, que, bueno, tuvo como preso a 2 personas, ¿me entendés? Pero que movilizó. ¿A Pinochet y a quién más? No, a Pinochet al final, después de varias movidas, volvió a Chile. Pero lo que sí cambió, no fue inútil como piensa alguna gente, porque lo que cambió es el estado de conciencia social. Sí. Porque los abogados de Pinochet defendieron la tortura en la televisión, por ejemplo. Bueno, hay un actual candidato chileno que está muy cercano a esa posición. Pero lo que pasó también es que bueno, él volvió y después estuvo preso un tal Silingo que había denunciado y que después dijo que era mentira. El de los vuelos... El de los vuelos, el que denunció lo de los vuelos de la muerte. Pero en definitiva, todo lo que se produjo alrededor de eso, incluso para juzgar a Silingo y demás, después también estuvo preso Cavallo, pero digamos, con los años esto fue llegando a que se pudiera juzgar en la Argentina. Y en ese sentido, así como en otras cosas no hemos estado realmente muy lúcidos, pero sí, en ese sentido yo me siento orgullosa de cómo se ha llegado a juzgar en la Argentina y a condenar a muchos genocidas. Eso no es tal gobierno, tal otro, es el trabajo de muchísimas organizaciones durante mucho tiempo, una movilización que empezó cuando la primer madre fue a la protesta y que siguió años y años y años, y bueno, y bien, tuvieron sus juicios, siguen teniendo, porque los juicios siguen, con reticencias en algún momento, pero los juicios siguen. La sociedad uruguaya habitualmente ha tenido un abordaje a este tema muy distinto al de la sociedad argentina. La primera explicación que a mí se me ocurre, lisa y llana, es que en Argentina la guerra de las Malvinas implicó la derrota militar de la dictadura
y en una situación, a su vez, de acabose económico, porque 2 o 3 días antes de la invasión de las Malvinas, la CGT había juntado miles de personas para protestar por, creo que era paz, pan y trabajo. Sí. Los apalean y 3 días más tarde Galtieri y al whisky se le ocurre la brillante solución de invadir las Malvinas. La realidad uruguaya es muy distinta, hubo una especie de repliegue ordenado de la dictadura desde posiciones sustancialmente más negociadas. Esto que acabo de decir es muy discutible, pero yo diría que habría bastantes pruebas para sostenerlo. Entonces, en la sociedad uruguaya es bastante común, hasta el día de hoy, escuchar básicamente algo que diría: demos vuelta a la página, estuvo horrible, estuvo mal, ya está, ya fue. ¿Hace cuánto? 50 años, no, ya está. ¿Para qué seguir con este tema? ¿Para qué seguir con este tema? Porque no es pasado. Es decir, por ejemplo, un desaparecido, ¿qué es un desaparecido? Es rodear, no está vivo, no está muerto, no se ha hecho justicia, bueno, se está haciendo, digamos, sí, con los juicios. De todas maneras, bueno, las sociedades, yo no te puedo decir por qué pasó eso en el Uruguay, sí te puedo decir que he conocido en Madrid muchos uruguayos luchando por estos juicios de Garzón con muchas ganas de que se hiciera justicia. Ahora, de todas maneras, yo creo que ver el pasado te sirve para proyectar una mirada hacia el futuro. Por eso es verdad y justicia, no olvido y perdón. Sí. Esa frase de, usted siempre con lo mismo. No es siempre con lo mismo, ¿viste? Es una manera o sea, revisar el pasado es sano también para que no vuelva a pasar. Yo creo que hay cosas que no pueden volver a pasar, porque la sociedad ha tomado una conciencia de que estos no son modos. Por supuesto hay gente que sigue pensando, ¿viste? Pero no sé, en Uruguay yo creo que serán los menos, espero. Sí. En Argentina también hay muchos, que dicen, por supuesto. Córtenla. En el próximo bloque vamos a charlar de la noticia que salió publicada recientemente en Página 12 sobre el tema de la memoria. Ya volvemos. Queridos amigos, en nombre de Esdrújula TV, les deseamos felices fiestas, muy feliz año 2022. Lleno de paz, armonía, abundancia, salud y amor. Un enorme abrazo y el deseo de muy felices fiestas. ¡Aguante! Esdrújula TV. Sí. Hoy para UNAJPU no es un día más. Hoy, jubilados y pensionistas con su voto reafirmaron el camino por mejor calidad de vida en defensa de una seguridad social digna e inclusiva. Gracias. UNAJPU, Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay. Soy Bernardo Borkenstein, conductor de Charlas de Mentes, y quería desearles muy felices fiestas y un gran 2022. Y si nos acompañan el año que viene, seguimos resistiéndonos a la nada.
Elegir un colegio es una decisión muy importante. Vení a conocer la SAFA desde 1889, siendo escuela de vida. Una luz que nos da guía. Inicial, primaria, ciclo básico, bachillerato, todas las orientaciones. Colegio y Liceo Sagrada Familia. Avenida del Libertador 1960, zafaguada.edu.uy. A partir del 7 de octubre y todos los jueves a las 21 horas, los invito a cruzar el puente por la pantalla de Esdrújula TV. Es un placer para nosotros, el Consejo Directivo de Uruguay Histórico Channel, hacerles llegar nuestros más sentidos deseos de abundancia, felicidad, prosperidad, amistad, alegría. Sabremos cumplir. ¿Sabré? Sí. Proba una gran hamburguesa, como vos la querés. Signature Collection by McDonald's presenta la nueva American Barbecue, ahora también con 3 carnes. Sabor premium, sin tanta pose. En el bloque previo habíamos de alguna forma estábamos viendo cómo el tema de la memoria sigue siendo clave. En página 12, un diario argentino, hoy estaban publicando el tema de cómo se vandalizaban los sitios de memoria, cómo determinados espacios de las Abuelas de Mayo habían sido vandalizados y cómo estaban ingresando al Congreso diputados que de alguna forma están asumiendo posiciones cercanas a justificar el genocidio. Por otro lado, hace pocos días, charlando con un amigo, surgía el tema debatiendo el genocidio armenio, que básicamente no fue juzgado, que el evento aparentemente fue que años más tarde Hitler, en una reunión con militares de su ejército, cuando está planificando el proceso de exterminio de lo que va a ser llamado la Shoah, el Holocausto, un oficial le plantea que eso podría tener consecuencias e implicancias. La respuesta aparentemente de Hitler fue: ¿qué consecuencia? Si la masacre de estos armenios lo único que significó en realidad fue una charla. Quizás la conjunción de estas dos como anécdotas pueda servir para focalizar la necesidad de tu escritura. Porque, por supuesto que eso es un tema que está vigente hoy, pero a su vez, de alguna forma, es una señal a las generaciones venideras de que esto no puede ser humanamente aceptable. Entonces, ¿cómo se sigue a partir de ahora? Bueno, yo creo que esto que comentabas de la vandalización de algunos signos y demás, creo y espero, por supuesto, que sean grupos minoritarios. Sí. Porque, mira, en años anteriores, cuando estaba el gobierno de Macri, intentaron sacar
una ley del 2x1 y no lo lograron porque hubo una movilización importante. Luego esta cuestión de mandarlos a la casa porque son, viste, viejos. Bueno, recuerdo con el caso de Chicolás, que tiene muchísimas, creo que eran 7 o algo así, juicios distintos, y al final, bueno, encontró un juez que lo mandó a la casa y lo mandó a un lugar de mar, en Mar del Plata, en una urbanización, y todos los días, pero todos los días de su vida, tuvo gente ahí gritando, fuera de acá, fuera de acá, fuera de acá, se fue. Yo no entiendo cuando dicen, ay, bueno, pero no tienen piedad, es una persona mayor. ¿Por qué importan los años que tienen esos genocidas y no importan los años de todos los años que no van a vivir? Sí. Que no vivieron, todo lo que ellos mataron a los 20, 21, 23. Bueno, yo creo que lo que más se logró es esto de que algunos vayan a la casa, y no todos. Bueno, esos grupos, viste, realmente dicen unas cosas tan insólitas como las de Milei, no sé, dicen cosas que son tan ridículas, ¿no? Y bueno, la verdad que ha ganado bastantes votos para los disparates que dicen. Pero no sé si yo soy... De alguna forma también eso responde a que lamentablemente todo este espanto tuvo un efecto colateral de la construcción de una perversidad social que glorifica ese individualismo salvaje, que los derechos de los otros no tienen sentido, que la vida de los otros no tiene sentido. Y bueno, lamentablemente esto es una de las tantas secuelas del terrorismo Estado. Sí. Esa idea de que mis derechos son los únicos que valen y los de los otros no me importa. Y que ese culto a esa impunidad, bueno, obviamente tiene un cierto correlato con otras impunidades. Tú también has escrito otro tipo de literatura. Casi todos son ficción, pero hay uno en el que recuperas un personaje histórico. Sí. Contame, bueno, quién es esa argentina excepcional, sí, que de alguna forma es una mujer que rompe todas las barreras. Todos digamos que son de recuperación de la memoria. Sí. También algunos con fantástico, mezclo ficción, pero siempre basándome en hechos históricos. Sí. En el caso de Mica, el libro que está por ahí, en el caso de Mica es una mujer que se llamaba Micaela Feldman, que nació en una colonia judía. Luego su compañero fue Echeverre, y que fue capitana, la única mujer a mando de una columna del POM en la Guerra Civil Española. Bastante olvidada, por cierto, porque su vida fue extraordinaria, no solo por lo de la Guerra Civil. Se metió en cuanta cosa te imagines, ella y su compañero Hipólito Echeverre, del siglo XX. Realmente, y por supuesto le puse su nombre porque me parecía que hay que honrarla. De hecho, ahora hay una calle en Madrid que se llama como ella. Ella era la que era dentista. Ella era dentista, Ahí sí, está. una mujer rarísima. Primera dentista. Sí. Y se fue a la Patagonia, por la Patagonia después de los hechos, digamos, de los hechos salvajes, trágica, de la Patagonia rebelde, más lo de Bayer, digamos. Sí. Y se fue con su marido, con una camioneta, una especie de consultorio ambulante, ¿viste? Pero para investigar lo que había pasado. Después fueron a Madrid, a París, a Alemania, y terminaron en la Guerra Civil Española. Una vida que, te digo, no te la inventás porque te dirían que es inverosímil, pero ella la tuvo. Un aspecto que también me había parecido interesante, porque es una historia básicamente silenciada, a excepción de tu recuperación, era que era una mujer de enorme compromiso social
y difícil encasillamiento político. Sí. Ella, mirá, estuvo cuando era muy joven, a los 15 años, en Rosario, imagínate, nació en 1902, era anarquista. Después estuvo un tiempito en el Partido Comunista, que bueno, se fue del Partido Comunista, después el Partido Comunista Obrero, pero en realidad era no encasillable en el sentido de que era comunista, pero no estalinista, y que no era para una agrupación, era defender sus ideas, y hasta el último día de su vida estuvo pendiente de lo que pasaba, vivió en París, digamos, hasta su vejez. No, realmente una mujer maravillosa, y un grupo de militantes verdaderamente internacionalistas, impresionante cómo dieron sus vidas por esto, de una inteligencia además. Fue muy lindo el trabajo sobre ella. Me llevó años, porque... ¿Cuántos añitos te llevó eso? 23. 23. Ese fue el libro que te llevó mayor cantidad de tiempo. Sí, porque bueno, mientras escribió otra cosa, pero digamos que seguía y seguía, porque los papeles todavía hoy se ocultan. Se ocultan esos papeles porque, en fin, por una cantidad de razones viste, como de posesión, ella es mía, no sé, el de acá o el de allá, pero yo tuve la suerte de que me los mostrara un señor, un poeta francés, un militante, que bueno, viste, después de horas y horas y horas de conversación me los fui dando, los fui viendo, y me acuerdo que los puse en un fax, que después se borraba la letra. Pero bueno, sí, la verdad que estoy muy contenta de haber hecho este libro, además todo lo que pasó a través de esto, cuánta gente lo conoció Una pregunta, factiblemente a 20 años Luz haya sido la obra que más te costó escribir. Bueno, me costó en el sentido de, más que escribirla, poder escribirla. Poder escribirla. Porque había... No se escribían sobre estas cosas, no sé. Cuando yo fui a la Argentina a presentarla esos meses, me preguntaban todo el tiempo, ¿y por qué escribiste esto? Y yo digo, ¿por qué no? ¿Me entendés? Es decir, ¿por qué no escribir algo? En ese momento estaba de moda escribir historia, pero viste, sobre, no sé, los héroes de la patria, que no te digo que esté bien o mal o qué sé yo. Esto también en la literatura llevó mucho tiempo, ¿no? Poder escribir, porque era como que, bueno, viste, esos son temas periodísticos, como si no tuviera, como si algo tuviera, no sé, algo que está mal. Pero yo creo que ahora es diferente, por suerte, ¿no? Digamos como... Pero llevó mucho tiempo, y yo te digo que pagué el derecho de piso, ¿eh? Porque de hecho, te digo, mi obra es bastante más conocida en Europa, en Japón, en China, ¿me entendés? Y en Uruguay, no sé, bueno. en Brasil salieron 2 libros, pero digamos, es difícil, seguramente porque somos sociedades donde nos han pasado cosas como estas, ¿no? Pero bueno. ¿Tu último libro? Es Doble Fondo. Que es también... una historia... Es como un thriller político, digamos. Es algo que pasa en Francia, que es ficción, y algo que pasa también en 1968. O sea, que parte de algo verdadero, no el personaje, sino el trabajo esclavo en la ESMA, y que va al Centro Piloto París, que es otra de mis obsesiones, que fue... Contame eso, porque lo estuve viendo mínimamente y yo no sabía la existencia... Del Centro Piloto París. Mira, fue una oficina de inteligencia que puso la Marina
en París, ¿no? Ligado a la Secretaría de Cultura, de la Embajada, una cosa rarísima que sirvió, por supuesto, como algo de poder. Trabajaban supuestamente para el Mundial del 78, entonces lo que hacían era también espiar a los exiliados. Pero también hubo, como con todo, todas esas cosas que demoran tantos años en saberse porque detrás hay intereses económicos. A mí me ha llamado la atención porque parte de la historia nacional es que un militar uruguayo, que era uno de los cuadros más importantes de la inteligencia del ejército, que era Coronel Trabal, tiene aparentemente algunas divergencias con el alto mando de la dictadura uruguaya, del proceso cívico-militar, y es prácticamente deportado a París, a un cargo diplomático relativamente menor, y aparentemente las investigaciones, ha habido al menos, creo que ya al menos hay 3 libros sobre este tema, a su familia le dice, voy a la muerte. Y efectivamente es asesinado en París en algo que en su momento, en medio de la dictadura, son acusados cierto grupo de izquierda uruguayo, hay por ende una represalia contra rehenes, son los fusilados de Soca, de Abril. Pasan los años, se dice que en realidad, obviamente, no habían sido estos grupos, sino que había sido un grupo francés mínimo. Claramente todo indica que la versión tradicional más lógica, que había sido un ajuste de cuenta entre los propios militares, fue la atroz verdad. Por eso me había también impactado mucho este trabajo que de alguna forma daba una luz distinta sobre lo que estaba pasando en París desde la vecina orilla. Lamentablemente se nos hizo muy corta esta charla. Como pocas charlas, aparte de llegar al corazón, creo que esta sí muestra rotundamente cómo la clave sigue siendo la cultura para construir un mundo mejor. Cultos para ser libres. Muchísimas gracias, Elsa. Gracias a ustedes. Esta es tu casa. Muchas gracias.